Gracias por venir. Mi nombre es Carla Ramírez Pulido, soy profesora de esta facultad desde hace más de 20 años y bueno, me toca darles lenguajes de programación y su relación con el cálculo lambda. Vamos a ver una pequeña introducción, que es un paradigma, el paradigma funcional, porque hablamos de esos lenguajes, y el cálculo lambda. Entonces, los lenguajes de programación se encuentran dentro del área de ciencias de la computación, y un lenguaje de programación es una herramienta que nos permite comunicarnos con la computadora, a los programadores. ¿Cómo nos comunicamos? Puede haber 4 tipos de paradigmas, que son, un paradigma es una forma de pensar, y esa forma de pensar nos lleva a decidir cómo formular, cómo estructurar un programa. Se puede hacer de manera funcional, orientada a objetos, en el paradigma imperativo y en el lógico. Y nosotros nos vamos a centrar ahorita en el paradigma que se llama funcional. El paradigma funcional tiene varios lenguajes con los cuales podemos programar. El primero que hubo fue Lisp, que se llama así porque solo procesaba listas. Erlang, Haskell, Racket, Scheme, Clojure son algunos de los lenguajes que se encuentran dentro de ese paradigma. El lenguaje Lisp fue creado por John McCarthy en 1958. Como les dije, se usaba para procesar listas, y las listas son tal cual, una lista que tenemos de elementos que pueden ser de distintos tipos de elementos. Hay 2 instrucciones básicas y primitivas dentro de este lenguaje, que son el char o el head de una lista, es el primer elemento, y el kuldur o resto de la lista. El char viene porque antes se utilizaba esa instrucción porque se usaban registros, y el char significa Content of Address Register, y el kuldur se llama así, Content of Decrement Register. En este paradigma se usa mucho un concepto que se llama recursión, y es el primer lenguaje que utilizó el primer recolector de basura. Lo que hace una función en general es recibir una función en cualquier lenguaje, recibir una entrada, en este caso X, y la entrada de esa función f, en este caso, la va a procesar f, va a regresarme una salida, y esa salida la va a agarrar g. Esa se podría ver como la composición de funciones de g de f de x, donde procesamos primero el elemento x con f, y la salida de f se la pasamos a g. Una lista se puede ver como una composición formada por paréntesis o llaves o algún otro delimitador, donde el primer elemento es una función y luego n parámetros, que pueden ser de distinto tipo. Y lo que hacemos regularmente en este tipo de lenguajes es, por ejemplo, ahí tenemos un predicado que lo que hace es preguntar, filtra todos los pescados grandes de esa lista de pescados. Entonces ese predicado solo agarraría los que cumplen, ¿no?, con ser más grandes que el otro pececito de arriba, ¿no? Una función se llama recursiva, como puede ser el factorial, que seguro han usado en la prepa, donde si tenemos definido el factorial para 0, por definición es 1, y si no, el factorial de 1 es 1 por el factorial de 0, 2 es 2 por el factorial de 1, es decir, estamos utilizando una definición que está antes. Entonces, por ejemplo, factorial de 3 sería 3 por el factorial de 2, y el factorial de 2 sería una llamada de una función con 2 y el factorial de 1, y el factorial de 1 por fin ya es 1, y luego haríamos, digamos, con todo lo que queda con números, la multiplicación, ¿no? Nos daría el resultado. Cuando una función se llama en términos de sí misma, se llama una función recursiva. Y en los paradigmas funcionales, el paradigma funcional, pues todo se hace con una función recursiva. Ahora, los paradigmas funcional todo usa una función, y las funciones regularmente también se pueden denotar como lambdas. Lambda significa función, de hecho, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora con las lambdas, ¿no?, es, lo maravilloso de esto, de este tipo de paradigma, es que muchos de los lenguajes se basan en el cálculo lambda. El cálculo lambda surgió mucho antes que, por ejemplo, el primer lenguaje del paradigma funcional, que fue en 1930, y lo hizo Church y Klein. Y regularmente se dice que ellos no lo crearon para lenguajes de programación, sino para hacer cosas con lógica. Sin embargo, los lenguajes de programación lo retoman y dicen una función, una expresión en este lenguaje del cálculo lambda es una variable x o una función, o sea, lambda es una función que tiene un parámetro x y después, punto, seguido el cuerpo de la función. Entonces es una manera muy abstracta de definir una función.
Y lo que sigue son dos expresiones que otra vez pueden ser cualquiera de las anteriores. Es decir, estamos usando el concepto recursivamente. Ahora, ¿qué tiene que ver la programación funcional con el cálculo lambda? Pues que muchos de los lenguajes funcionales, de hecho casi todos, se basan en este concepto de función del cálculo lambda. El cálculo lambda, por supuesto, se probó matemáticamente que todo esto funcionaba siempre bajo cualquier tipo de expresión, pero como ven es muy chiquito, ¿no? Y se ha extendido para que otros lenguajes pongan más primitivas. Estos lenguajes de los paradigmas funcional regularmente se estudian en contextos académicos o de investigación, pero también hay otros que ya están empezando a destacar en el ámbito profesional, como son Clojure. Y bueno, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Es que me dijeron que era muy rápido, es para muy general, ¿no? Entonces los lenguajes funcionales, que son estos, ¿no? Que usan este tipo de notación, se basan en mucho de la teoría del cálculo lambda, ¿no? Que es un cálculo tradicionalmente en matemáticas, pero que se traslada ahora al área de ciencias de la computación, en la subárea de lenguajes de programación. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, sabe programar, cree que lo va a usar. En la carrera de ciencias de la computación se usa, sí se usa, ¿no? Se usan los dos, de hecho, ¿no? Y programación funcional y se ven otra el cálculo lambda, ¿no? Y bueno, está mi correo por si quieren una duda o algo más acerca de este tema. Como ven, es algo que es accesible a todos. Tenía unas funciones, pero me dijeron que era demasiado, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda de dónde se usa, cómo se come, cosas así? ¿En qué se aplica el paradigma de programación funcional? ¿En qué se aplica? Ajá. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando tienes definiciones de funciones que por naturaleza son recursivas, que puede ser el cálculo del factorial, el cálculo del Fibonacci, que son números, ¿no? El paradigma funcional arropa inmediatamente este tipo de definiciones de función, porque el mismo paradigma está construido para hacer cosas de manera recursiva, casi de manera inmediata, ¿no? Pero por ejemplo puede llegar a ser cosas más complejas. Sí, claro, sí. Sí. En todos los paradigmas hay lenguajes y todos los lenguajes, mientras sean lo que llamamos en computación Turing completos, o no también, hay algunos que no, se pueden resolver muchos tipos de problemas. Lo que va a cambiar es la sintaxis del lenguaje y, por ejemplo, en C a lo mejor va a ser un poquito más, no complicado, pero con más líneas, hacer el factorial, ¿no? O en orientación a objetos, pero también lo vas a poder resolver, ¿no? También podríamos decir, ¿quieres hacer la nómina de una escuela, de un trabajo? En un lenguaje del paradigma funcional, sí, claro que yo diría que sí se va a poder, pero nos va a costar mucho más trabajo porque los lenguajes del paradigma funcional están diseñados para atacar tipos de problemas con naturaleza recursiva, ¿no? Y con listas, ¿no? Entonces, cuando se tiene eso es más fácil utilizar un lenguaje funcional, ¿no? Pero con todos en general, si los lenguajes son de propósito general, se va a poder resolver cualquier tipo de problema. Si son de lenguajes de propósito específico, ya a lo mejor se restringe o se hace un poco más difícil trasladarlo a resolver cualquier tipo de problema. Lisp nació siendo solamente para procesamiento de listas. Actualmente se puede hacer resuelve casi cualquier tipo de problemas, ¿no? Y cosas así, ¿no? Recursivas. Nosotros no pensamos recursivo, más iterativo. Es difícil en primera instancia, pero es cosa de practicar y ya tampoco es tan difícil. En la carrera hay solo una materia que se ve este paradigma. Bueno, hay más materias, pero en general hay una dedicada a solo esto, ¿no? Donde todo un semestre resuelves problemas de este tipo. ¿Quién más? ¿No? ¿Listos para entrar a computación? Bueno, pues entonces les agradezco mucho y si tienen alguna duda, pues me encuentran aquí, ¿no? Como era una plática de 10 minutos, pues no me podía extender demasiado, ¿no? Pero bueno, si tienen alguna duda está mi correo, ¿va? Gracias. Bye.